Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Géneros Digital. Entrevistas, análisis, polémicas que logramos trabajar aquí en esta mesa donde hemos tenido diferentes invitados y en esta ocasión no será la excepción. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Javier Ruiz Valenzuela, quien es un militante de muchos años en la izquierda, en Sonora y en este país, desde tiempos del PRD, posiblemente desde antes, en otras corrientes que las ha habido en la izquierda, a la evolución que tuvo gran parte del movimiento PRDista y la izquierda nacional y sonorense con Morena, con las candidaturas que en su momento encabezó el actual presidente de la República. Y bueno, en el caso concreto de Sonora, pues vivimos ya un momento muy, muy especial porque no solamente tenemos un presidente de la República que es de Morena y en su momento el dirigente nacional, sino que también en Sonora ya tenemos en Sonora un gobernador electo proveniente de las filas de Morena, el doctor Alfonso Durazo. Gracias, Javier, por acompañarnos. ¿Qué tal? No, pues gracias a ustedes por la invitación, aquí puesto para responder. Muy bien. Como siempre, Arturo Clark con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Y el ingeniero Fernando Barragán, editor de Géneros Digital. Buenas tardes. Muy bien, pues obvio que lo primero que habría que comentar en esta ocasión, o una pregunta para Javier, es sobre las perspectivas o las expectativas que se han despertado en torno a Morena como gobierno, como poder ejecutivo en Sonora, aunque sí quisiera que en la misma pregunta, en la misma respuesta, tomaras el referente nacional, ¿vale? El referente que tenemos actualmente con la presidencia de la República. Adelante, ingeniero. Bien. Bueno, Morena viene siendo la respuesta pues a un cúmulo de políticas que anteriormente en este país se habían venido planteando y que efectivamente a un sector o a un grueso o buena parte de la población pues no la veía como favorable, ¿no? En esta estrategia se plantea en lo general de cómo hacer el tránsito de esos privilegios que algunos tienen, pues a que sea más bien ahorita un derecho para todos. En esa transición nos encontramos, no digo que sea un trabajo acabado, es más como que evaluar un proceso justo cuando está en tránsito es de lo más complejo. En ese momento nos encontramos con Morena, pero pudiéramos adelantar cuando menos algunos aciertos que desde mi perspectiva creo yo que ayudan en el contexto a interpretar el momento que viene a la vez aquí en el Estado. Por ejemplo, la estabilidad económica. Queda claro para todos que cuando menos la memoria de los que ya tenemos más tiempo, pues como cada cambio de gobierno venía una crisis recurrente, se nos venía la devaluación, se nos venían también algunos elementos de corrupción más que evidentes, unos pagando las cuentas rotas del gobierno pasado. Pues ante ese escenario ha habido una estrategia distinta, ¿no? Y efectivamente la estabilidad económica lo marco como un referente. La otra es la cuestión de la gobernabilidad. Es decir, puede uno pasearse por cualquiera de los estados y notar que si bien hay una discrepancia en torno al ejercicio del gobierno, se mantiene estable, hay gobernabilidad. Están los 32 gobernadores manteniendo una relación cuando menos estable con el escenario federal, salvo Tamaulipas tal vez, pero bueno, el resto se mantiene en una posición más o menos de intercambio o retroalimentando cada quien sus puntos de vista con respecto al escenario federal. La fortaleza monetaria, habrá alguien que no lo considere favorable esto como un logro propiamente del gobierno, pero en todo caso, sí había culpas hasta antes de llegar que el mismo peso iba a alcanzar los 30, 25 pesos, es más, ahorita cuando menos este fenómeno de retroceso, de estar en 25 a la llegada y ahorita que esté a menos de 20, pues es un fenómeno que no se ocurría desde hace 25 años, nada más un referente que cuando menos lo pudiéramos marcar como un acierto. La alta inversión en infraestructura. Todos los proyectos que hasta el momento se están desarrollando y aún con pandemia son un referente que cuando menos en toda Latinoamérica no los ha tenido ningún país por cuenta propia.
Y aunado a esto, varios comienzan a mostrarse hacia México cuál es la clave, qué es lo que está haciendo distinto a sus gobiernos anteriores y en todo caso también pues con sus propios gobiernos, ¿no? Y esa alta inversión en infraestructura cuando menos lo planteo como un acierto que es digno de considerar. Una estrategia que incluso la derecha lo ha propuesto en anteriores competencias ha sido el reparto de las rentas. Le llamaban la renta única universal. Bueno, en este caso no lleva ese nombre, pero sí lo vemos traducidos en bonos para la cuestión o becas, perdón, para los estudiantes, la cuestión del pago a adultos mayores también como una jubilación. Ese es en principio base el reparto de las rentas a ciertos sectores, cuando menos que consideramos más desprotegidos. Y un punto que yo considero como acierto especial, el respeto a los derechos humanos. Para gente como un servidor que anteriormente su vida política la pasaba casi a escondidas dando sus puntos de vista, pues al momento de generar un punto de vista con la libertad de expresión no era realmente una cuestión salvable, ¿no? No la librábamos nada bien, siempre había la amenaza de la pérdida del empleo, las limitaciones de oportunidades, incluso el acoso, la cuestión de las presiones. Ese fenómeno no está presente hoy en día, ¿eh? Esa cuando menos lo puedo considerar también como un acierto dentro de las políticas públicas y por ende también pues el hecho de tener la garantía de la libertad de expresión, tenemos también de que no existe una represión en contra. Así que para mí, desde la perspectiva particular, creo que es algo que vale la pena considerarlo y además sí me siento orgulloso de esa parte, ¿no? O sea, sí es algo que hemos venido construyendo hace tiempo y que es digno de mostrarse para todos los demás. ¿No te faltaría un poquito de... te faltaría un poquito de algo muy destacado que se menciona a nivel nacional, que es la salida de los controles empresariales del gobierno? Bien. Gracias a este gobierno, y de repente se les empieza a corretear, a pagar lo que debes, porque te lo perdonaron durante mucho tiempo, una forma de corrupción, de interpretación de la ley en ese caso. Claro, mira, para mí esa es la tercera parte a considerar, pero antes de llegar a eso, te planteo, por ejemplo, qué es lo que manifestó los 7 puntos como récord históricos de este gobierno. Primero analicé la cuestión de los aciertos, pasemos a la cuestión de lo que nos dice el presidente en su tercer informe de gobierno. Récord histórico en remesas. Alguien dirá, bueno, ¿qué tiene esto que ver el gobierno en esta cuestión? Si es quien los expulsó y no les está brindando nada a la distancia. Bueno, cuando yo he platicado con gente que está en el otro lado, me dicen, mira, para mí es un símbolo de identidad. ¿Cómo es que yo puedo contribuir al momento histórico que están viviendo? Y me genera una confianza enorme que quien está en el gobierno les puedo ayudar de esta manera y haciendo el recurso llegar a mi familia, ¿no? Entonces estoy contribuyendo en esa parte. Hay una identidad fuerte en ese sentido. El año pasado cerca de 46,000 millones de dólares fue lo que llegaron en remesas. Se espera que para este año llegue a los 48, lo rebase. Así que es algo que no hay registro en la historia sobre estas aportaciones que de manera tumultuosa están llegando. Así que por más que queramos decirles, no es logro del gobierno, bueno, quizás es un símbolo en torno a la confianza que se está viviendo. El récord histórico en inversión extranjera directa, es decir, hay más empresas que están llegando a México para invertir y eso viene marcando desde inicio de este año. Entonces es otro referente que en lo económico, vaya que se pinta, porque también nos va a impactar en la cuestión del Producto Interno Bruto y vamos a tener un cierre favorable. El récord histórico en incremento al salario mínimo. Algunos dirán, bueno, ya venía la inercia de gobiernos anteriores. Bueno, tal es el caso que ahorita casi rebasamos el 40% de lo que teníamos en valor antes de la llegada de este gobierno y es real. Ese récord en cuestión de incrementos del salario mínimo no se había tenido. El otro récord que menciona es el récord histórico de no devaluación del peso. Eso de que lo veía yo como una cuestión de estabilidad monetaria, bueno, también es un récord que se haya mantenido tanto tiempo y que venga en retroceso. El récord histórico de no incrementar deuda. Claro, alguien me verá, mira, la cuestión de la deuda sí la ha adquirido. En realidad los empréstitos que se tienen, hay generación por pago de anualidad, la cuestión del pago de la misma manejo de cuenta y demás,
Eso es lo que se está aportando y no hemos alcanzado todavía a empatar en la secuencia de pagos, pero bueno, es parte del no incrementar la deuda de manera histórica en términos reales, ¿no? El récord histórico en aumento al índice de la Bolsa de Valores, también hace poco lo registraron y cada mes que se viene hay un incremento en la Bolsa de Valores que está marcando de nuevo. ¿Qué tiene que ver el gobierno? Bueno, simple y sencillamente no se había dado anteriormente y la cuestión de que la Bolsa de Valores sí manifiesta una cuestión de incremento cada vez mes tras mes. El récord histórico en las reservas del Banco de México. Ese punto a lo mejor alguien lo dirá también, no, pues es que está guardándose el dinero. Bueno, al tal punto que ahorita todas las garantías que se tenían por el Fondo Monetario Internacional se está viendo el cauce para incluirlo a pago de deuda. Es decir, pudiéramos proyectar que esos 12,000 millones de dólares que está devolviendo el Banco Mundial la manera de ser de los clientes suyos y que ha estado cumpliendo con los pagos, pues puedas irse a pagar no a la cuestión de intereses, sino a capital, y esa parte nos va a llevar una sorpresa antes de que termine el sexenio para la cuestión de la deuda externa. Eso para mí es lo que considero que lo puntualizó bastante bien Andrés Manuel. Y lo que mencionas ahorita con respecto al plan general, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que el poder económico se separe del poder político? Todos esos fenómenos que estamos viendo de que ahora sí pagan impuestos los que no pagaban, la cuestión de incluso de condicionarles, la cuestión de su participación dentro del gobierno en función del cumplimiento de pues lo que antes ellos veían como una cuestión normal, hacerse los oxisos, dejar pasar al siguiente gobierno, o simple y sencillamente hacerse los vivos y no dejar rastro de la cuestión de las componendas que hacían entre ellos y los que estaban en el gobierno en turno. Esa parte de corrupción creo que más que claro, pues ya quedó incluso en ley, no hay manera de que alguien evada el punto de las responsabilidades que se tienen en el pago de impuestos, ¿no? Pues el aumento del 44%, bueno, la cancelación del outsourcing, fíjate, a lo mejor no es propiamente una cuestión pero nos ha impactado favorablemente y es reciente. Creo que para el cierre de año vamos a tener una mejoría en esa perspectiva porque el outsourcing te limitaba a que no se repartían las rentas, el reparto de utilidades, perdón, o que la cuestión del pago del aguinaldo también se evadía. Así que vamos a tener por primera vez esa parte del outsourcing puesto en práctica en negativo para la cuestión de los quienes Javier, lo ejercían. Lo comentaba por ahí en un pequeño espacio antes de darle la oportunidad a Clark, lo comentaba solamente para señalarlo. Jorge Ramos, el periodista Jorge Ramos, y decía que la verdad es que se sentía sorprendido por la estabilidad lograda. No pensaba, como muchos analistas, de hecho me incluyo entre las personas como observador, que yo pensé que iba a tronar esto sobre todo por el enfrentamiento y la división, y por la división que tiene con hace un rato en uno de sus comentarios. Fue hace muchos años, lo traspolaron a ese sexenio, no lo dijo esta vez. Entonces algunos analistas preveían un quiebre, una crisis espantosa, sobre todo porque ahora sí pagan los empresarios, sobre todo porque se les evitó el manejo manipulador que siempre han tenido de los gobiernos entreguistas del PAN y del PRI. Sin embargo, la gran lección es que hay estabilidad. La gran lección es que hay estabilidad. Falta evidentemente mucho más, pero no se puede, de hecho no se puede en un sexenio, pues completar un proyecto de esta magnitud. Desde mi punto de vista, no sé qué opinas. Mira, Ramos ha estado 2 veces en la mañanera. Quizás en la primera fue un poco más duro en la cuestión de hacer comparativas con respecto a otros gobiernos. Creo que entendió que sí hay diferencias en torno al ejercicio de gobierno de cualquier otro país. En esta segunda, sí se fue directamente a la cuestión, y en esa libertad, ¿no?, de plantear directamente al presidente una pregunta fuerte, porque se lo dijo que no creía en la cuestión de cómo se estaban llevando, y casi como en la escuelita, la imagen que se congela es precisamente Ramos y Andrés Manuel mostrándole la cuestión de los índices de seguridad, cómo van a la baja, ¿no? Entonces, caray, van a la baja. Sí, eso es real. Y cómo tuvo que convencerse al final de esa intervención de que efectivamente hay una disminución cerca del 2%
cuando menos 3 para este mes, en donde el índice clave, que son el homicidio doloso, hay una ligera tendencia a la baja y bueno, el monitoreo lo tengo yo a diario y sí es cuando menos significativo a comparación de los gobiernos anteriores. Claro, alguien dirá, el acumulado por cada año le sigue marcando a Andrés Manuel un referente muy por encima de los otros. Sí, la cuestión es que lo ven en la perspectiva de acotar por secciones. Cuando te das la línea histórica del comportamiento de todo, ves que efectivamente hay un estancamiento y una proyección en decremento. Yo lo tengo registrado desde septiembre del año pasado, cuando se dio la primera inflexión y que, bueno, primero se mantiene estable, no hay decrecimiento, y en septiembre comienza ya el declive. Y en esa, creo yo que cuando menos va marcando significativamente, sin considerar los otros indicadores que también son fuertes. Sobre todo, que se logra estabilidad. Bien, es que es complementario. Es más, el hecho de que el índice de inversión extranjera directa, pues no se estuviera dando si hubiera desconfianza en torno al ambiente de crispación que se estuviera vendiendo, ¿no? Entonces, nadie de otro país va a ir a invertir a otro en donde no se brinde las garantías de Estado de Derecho, seguridad, estabilidad económica, paridad cambiaria, bueno, todos estos elementos que dirán unos, no lo noto, pero son elementos que a juicio de empresas tanto pues alemanas, chinas, francesas, nos están marcando bueno, Estados Unidos también, pero son los casi nos tienen pues ya con el tratado pues más que amarrados, ¿no? Muy bien. Adelante, Clark. Pues nomás me quería cerciorarme si estamos en una especie de cámara escondida aquí, porque me parece hasta broma que estén diciendo esto, la verdad. Me parece increíble que digan que tenemos un crecimiento económico o estabilidad económica cuando fue una terrible caída. México fue de los peores países en el mundo y este año pues vamos a crecer un 6%, pero cuando venimos de una caída terrible del 9%, no sé cuánto fue al fin de cuentas. Pero mira, ahorita estaba escuchándote lo que dices. Crisis recurrentes sexenales no existen desde Vicente Fox. O sea, no nació en este trienio o este sexenio que acaba de empezar, ¿no? Hay evidentes casos de corrupción en el pasado, en el presente, como los hay ahorita en este gobierno, que pues no se están castigando, ni persiguiendo, ni nada, ¿no? Hasta videos hay. Cosa que jamás sucedió en otros gobiernos, que no voy a defender otros gobiernos, también eran muy corruptos, ¿no? Pero este gobierno no se puede lavar las manos. Definitivamente también hay muchos casos de corrupción. Hay proyectos muy cuestionables. A mí me parece que el decir que son grandes proyectos a nivel federal, pues son proyectos cuestionables. En el mundo también lo están cuestionando. Y decir que el mundo está volteando, pues sí, pero también otra parte del mundo está volteando para decir que locos están haciendo esas cosas, ¿no? Invertir en una refinería que se inunda, que no parece avanzar, que quién sabe si se termine, y muy poco probable que cueste lo que dicen que va a costar. Se me hace que va a ser hasta más del doble. El aeropuerto pues ya está demasiado cansado de lo que se ha hablado de él. Cancelar un proyecto de gran desarrollo que implementaba, que indicaba o iniciaba un gran proyecto de desarrollo a nivel nacional, por cambiarlo por esto, me parece también la primera equivocación del PG fue esa, yo creo, del presidente. Ese fue el primer error, y garrafal, por cierto. Becas para estudiantes siempre han existido. Siempre, pero antes eran de excelencia, ahora se los dan a todos, ¿no? Eso me parece que antes eran de arriba del 8%, calificación de 8, 9 para arriba. Eso siempre ha existido. Apoyos a la gente pobre también siempre han existido. Sí, claro que ahora es por ley, lo de los viejitos me parece loable, lo de las pensiones, me parece algo que es de lo mejor de este gobierno. Las becas a estudiantes deberían de hacerse no generalizadas. Yo pienso que se debe de premiar la excelencia, o a la gente que sí quiere estudiar realmente. Pues no creo que un chamaco que saque 6 en la escuela merezca una beca, la verdad. Pero bueno, estaré en muchos no de acuerdo, ¿no? Ahorita también hablaste de las remesas. Pues me parece increíble que podamos tomar eso como un logro del gobierno. O sea, no hay ninguna lectura que le puedas tomar, decir, es un logro del gobierno, porque hay más remesas. De veras me parece increíble. Pero yo no encuentro ninguna forma en que puedas tomar como logro del presidente que la gente esté mandando dinero cuando se salió de este país, porque en este país no hay oportunidades, se fue a trabajar a otro país. Si hay un presidente que hay que agradecérselo, pues es a Biden y en su momento a Trump, que repartieron dinero en la pandemia en apoyo a las gentes. Les dan, creo que hasta
como $250 por niño, por familia, pues ese dinero que ellos sí reparten por apoyo a la gente, pues muchos de esos están mandándolo para acá. Esa es la lectura que me da a mí, ¿no? Es un logro, que bueno que haya esas remesas, pero no se puede tomar como un logro del presidente ni del gobierno. Hay muchas cosas que ha hecho bien el gobierno, creo, pero las que están tomando en cuenta o las que quieren resaltar me parece que son incorrectas. La lectura que diste de la violencia es muy tramposa, porque no es que esté bajando la cantidad, está bajando el índice de crecimiento. O sea, si crecíamos el 3%, ahora creció el 1.1%. No deja de crecer. Cada mes con mes deja de crecer. Si acaso algún trastabillaco por ahí en algún mes, pero no hay un mes en el que no crezca la violencia. Y tratar de ver esto como un logro cuando es la peor histórica, lo peor que hemos tenido, casi 100,000 muertos, ya casi alcanza los 6 años de Calderón. La deuda ya se endeudó más que todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y eso de llamarle que, sabes, que son como renegociaciones, es tanto como decir que un retén no es un retén, que es un filtro de seguridad. O sea, es llamarle de cualquier forma para tratar de evitar lo que es realidad. Se ha endeudado el gobierno, está en una crisis tremenda de seguridad, una crisis de salud, no hay empleo, el desempleo ha crecido tremendamente. Pues sí, la inversión extranjera, pues eso es aceptable también, qué bueno. Lo del peso también es padrísimo, qué padre, eso no ha generado una crisis, pero también creo que no tiene mucho que ver en la gestión del presidente, eso es más bien gestión, como tú lo dijiste al principio, es gestión del Banco de México. También lo mismo de las remesas, y es completamente un órgano autónomo, ¿no? Pero fuera de eso, me parece que te quisiera mejor hacer una pregunta, porque hablemos de temas más padres. ¿Qué te parece el gabinete que se formó ahora, que anunció el próximo gobernador, desde tu punto de vista general, por lo menos los que ya están hechos, ¿no? Claro, mira, ahora sí que como dijo el Che Guevara, aunque te duela, güey, decía, cuando hay un planteamiento con falsedad, dejarlo correr sería tanto como acreditar la falta. Sí, por eso te lo pregunté, porque dijiste varias... Claro, ahora va la mía, la aclaración. En este aspecto, creo que es válida la perspectiva de los que están todavía en una postura de interpretación en la vieja escuela. Y me refiero a que, como dice un teórico de la política, Gramsci interpreta este momento como el interregno. Lo viejo no termina por irse y lo nuevo no termina por establecerse. ¿Cómo van a echar el pasado? No, es una descripción política, güey. No es una apreciación mía. Me imagino que se llamas, pues. Es un punto en donde el intercambio de los aspectos y puntos de vista son válidos, tanto lo tuyo como lo estás planteando, como la nueva narrativa que ahorita comienza a tomar cada vez más fuerza. Pues sí, impulsada desde el gobierno, obviamente, y de los medios progobiernistas, evidentemente. Bueno, te estoy planteando el fenómeno, eso es lo que ocurre. Yo no descarto que tu visión, tu experiencia... No, son los números, no son mi visión, son los números. Los números dicen claramente que la violencia está en récord histórico, la economía está en récord histórico de mal, la pandemia, pues de los peores países que la manejó en el mundo, el empleo es en récord históricos. General, podrá ser o no, mucho cuestión de la pandemia, pero son récords, son números. Es correcto, solamente que en este caso, como bien lo dice Javier, no nació en este sexenio, pues. O sea, la dinámica histórica, los cárteles vienen fortaleciéndose, y yo creo que el peor sexenio fue el de Calderón. El peor sexenio. El peor sexenio donde el narco se mete en el gobierno. Se mete en el gobierno y crea llagas en el gobierno. Porque eso ya tiene una No, se mete en el gobierno y sacarlo la bronca. Sacarlo ha sido sacando. Tienen detenido al secretario todavía de Seguridad. Si pueden hacer una toma, precisamente, con respecto a los números. No, pues es como juego de palabras, no se puede. Sí, la cuestión es que hay que presentar números. Y estos son los números claros. ¿Cuándo empieza la violencia? ¿Cuándo empieza? Ya lo sabemos. ¿Cuándo es el gobierno más coludido con el narcotráfico? Ese es un objetivo subjetivo. Al punto que el encargado de la seguridad pública está preso en Estados Unidos. Claro. ¿Qué más ejemplo? Y la presunción de inocencia. Y en esa parte, cuando menos nos queda claro, ¿dónde está la causa origen de todo lo que hoy estamos viviendo? Entonces no lo van a resolver. En ese punto fueron de estar en un gobierno de Fox con 60,280 muertes. Sí, a 120,000. Se va a 121,000 ¿Y cuántos muertes. van ahora? Se incrementa y se sostiene
a 156,000 con Peña Nieto y ahorita van a la fecha 99,000. 100,000, ok, para ser número así, claro. Y en ese sentido, si hubiera que darle tendencia para una interpretación, esta es la gráfica que se tiene ahorita y a lo que me refiero de que el punto cúspide, que es el homicidio doloso, comenzó a disminuir, a sufrir un freno con la llegada de este gobierno y posteriormente la disminución del mismo. Eso es falso completamente. Esos son los números que se está teniendo, no por el gobierno. La consultora se llama TR Search, que hace el monitoreo de lo que estamos Si hay mencionando. 120,000 muertos en el gobierno de Fox y ahorita hay 100,000 en 3 años, pues para mí sigue siendo un aumento terrible, ¿eh? Del doble, ¿Alguna 100%. intervención en este asunto? Qué bueno, porque ya. Ya. Javier, pues es muy agradable, tener contacto con una persona que con datos duros, con estadísticas, con conocimiento, pues es un baluarte prácticamente en la defensa aquí, cuando menos en el estado de Sonora, de lo que muchas gente que se dicen o se llaman morenistas, pues definitivamente no han ido, como dice uno, con una mano a Dios rezando y con el mazo dando. Por otro lado, al margen de beneficios y perjuicios que ha traído pues que supuestamente ha traído la cuarta transformación Morena o el nuevo gobierno encabezado por López Obrador, es muy importante aterrizar aquí en el estado de Sonora y ver cómo, independientemente de todos estos puntos de vista, desde tiempos de la campaña de Alfonso Durazo, pues empezó a haber la encrucijada de distensiones, fricciones, coaliciones y problemas, ¿no?, entre las mismas tribus que enrarecieron ese panorama, esa campaña. Y hoy en día todavía se ven vestigios o grupos seccionados que ahora con la real distribución del poder en la cuestión de la administración pública del Estado y municipales que ganó Morena, van a quedar de un otro modo, van a quedar insertos en esas administraciones, pues van a tener chamba, ¿no? Van a tener trabajo, como se dice. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y sobre todo, si habría alguna escuela de Morena, pues para infundir realmente ese tipo de datos duros que muchas veces, quiero que me escuches, la gente se va con la finta con unos números y resulta que en la realidad son otros, pues. Claro. ¿No? Y eso es muy importante porque considero que si tú vas a esgrimir una posición, pues la vas a defender con esos datos y con esos puntos de vista, ¿no? Sí, creo que hay una oportunidad histórica ahorita en este momento de imprimirle a la política un sentido ético. Y creo que hasta el momento a mí me convence estar viendo al presidente dar la cara todas las mañanas ante un cúmulo de preguntas y dando pues los temas centrales, y además después de atender la agenda de seguridad, o sea, un personaje que bien se está creyendo el papel de trabajar al doble y que dice uno, oye, pues todavía ¿qué hará los fines de semana? Bueno, también hace sus recorridos, que por cierto el día de mañana, o bueno, no sé si, pues estaría visitando para hacer la entrega del hospital, ¿no? Aquí todavía tomándose un fin de semana para hacer el recorrido al interior de los estados, haciendo supervisiones, haciendo entregas, evaluando, y obviamente si alguien tiene una discrepancia con respecto a cualquiera de las políticas públicas o a cualquiera de los programas que están ejerciéndose, es la oportunidad de decirle, hey, me estás mintiendo, lo que estás diciendo es pura charlatanería, lo que estás poniendo a la gente es engaño. Esa sería, yo creo, la mejor de las oportunidades de hacerlo, ¿eh? Y aun sin embargo, vemos que nadie le reclama por una cuestión de negativos, le reclaman en función de la pérdida de sus privilegios, ¿eh? El evento que tuvimos en la semana pasada con los maestros no fue otra cosa que eso. Cuando los maestros comenzaron a sentir que ya no transitaban
acuerdos que tenían anteriormente, pues sintieron a bien reclamarle al presidente porque en el Estado no les estaban cumpliendo con lo suyo. Pero bueno, eran planteamientos particulares, no era el sentir colectivo ni siquiera de la mayoría de los maestros. Eso quedó ya después al descubierto, pero igual, el reclamo y la libertad de hacerlo se sigue manteniendo. Aquí en el Estado, creo yo que sí hay personajes muy comprometidos en la cuarta transformación. Lo que pasa es que siempre nos está ganando el tiempo de estar atendiendo las urgencias por atender los temas importantes. Yo siento que este tema de la formación es algo que debiéramos estar manteniendo de manera constante y estar bien informados, porque de otra manera pues nos vamos a topar con todos estos fenómenos que ocurren, de decir, oye, pues es que yo lo escuché en tal periódico y lo doy por válido y hasta ahí me quedo. Cuando resulta que cuando menos el día de hoy van 690 mañaneras y en todas se está planteando casi el mismo mensaje. Sí, algunos dirán, ya me tiene harto, lo escucho media hora y, oye, pues sabemos a quienes de ahí tomamos la información precisamente para estar a la altura de las circunstancias. Esa es la escuela principal que tiene Morena, atender la mañanera y posteriormente la cuestión de ver el contraste de lo que lo está diciendo, si realmente está siendo aplicado. Si no es cierto que algún estudiante no está recibiendo su beca, ahí uno podría hacer el contraste, hey, lo que me estás diciendo es mentira. O si algún adulto mayor no está recibiendo su jubilación, ahí todavía con más conocimiento de causa decir, hey, lo que está diciendo ahí en la mañanera es falso. Pues resulta que no. O sea, todo se está aplicando. Yo por ejemplo no lo interpreto todavía bien, o sea, no tengo la idea de cómo aterrizaría en Sonora la 4T. O sea, no me la imagino, bueno, veo a la gente, veo a los que van a entrar a trabajar, pero veo los anuncios de algunas obras, efectivamente pero igual esas obras las pudiera anunciar cualquier gobernador. No me imagino Sonora. ¿Cómo la imaginas tú dentro de la dinámica de la cuarta transformación? Mira, el ejemplo está puesto a nivel federal. Okay. Es lógico, por ejemplo, considerar que va a haber una disminución en sueldos de todas las secretarías. O sea, los secretarios ganando, si no es que la mitad, cuando menos va a haber una disminución en los sueldos que tenían anteriormente y que eran de lujo. Todos los gastos superfluos, desde la cuestión del pago de celulares, gasolinas, comidas en restaurantes, demás, van a eliminarse. O sea, esa es una cantidad muy sustancial para decir, ah, caray, esto sí es distinto y va a comenzar. A lo mejor vamos a tardar en asimilarlo, pero esa es la cuarta transformación llamada austeridad republicana. Esa parte la vamos a comenzar a notar y obviamente también va a ser una prueba para los que se dicen estar comprometidos con el proyecto, a decir, ah, caray, no era lo que yo esperaba. Bueno, pues esa parte creo yo que la vamos a empezar a vivir, cuando menos iniciando el próximo año. Hemos tenido muchos empresarios consentidos, algunos. Es que esa va a ser otra parte muy esencial. Si en el escenario federal plantea de que hay una separación del poder económico del poder político, va a ser un hecho real, que también va a ocurrir lo mismo aquí en este estado. Y dicho sea de paso, creo que habría que puntualizar, no van a ser los mismos empresarios que siempre se estuvieron acercando al gobierno, haciendo actos de corrupción o arreglándose en lo oscurito, los que van a tener oportunidad en esta, porque van a tener... décadas está eso. Es correcto, pero pues simple y sencillamente nos están dejando una escuela que incluso en algunos empresarios, pues cuando menos ya lo ven desfavorecido porque no está dando las mismas oportunidades a todos a tener el mismo desarrollo en lo empresarial. Creo que esa parte la vamos a también a interpretar antes de terminar este año, porque es de lo más sentido. Si no te programas dentro de el esquema de presupuestación para el próximo, ahí van a darse los primeros jaloneos y pues la cuarta transformación va a estar operando en dos sentidos, hacia el interior haciendo lo que ya mencionan, la austeridad, pero hacia afuera también generando las políticas públicas para que no, que no afecten la cuestión de estas partes y transparencia sobre todo, ¿no? A tal manera de que si alguien tiene un contrato con el gobierno va a poderlo monitorear
desde el momento de la adquisición hasta la llegada y ejecución del mismo. Ese va a ser un enorme reto para todos nosotros porque a final de cuentas no es algo que ya se haya hecho o si se hacía era de manera simulada. Por más que, bueno, hay que escuchar la versión de la conferencia de ayer cuando dice, oye, pues lo que están presentando está contrastando con lo que estamos encontrando en cuentas. Y esa va a ser la primera sacudida. El tema central quizás la cuestión del qué hacer con varios temas que están como fierros calientes dentro de esta administración, el tema de seguridad. Tremendo, o sea, difícil pensar que la situación de la inseguridad no tenga que ver algo los actuales. Por supuesto. Entonces, ahí vamos a tener también la otra señal en donde, cuando menos, el cambio de cabezas va a comenzar a marcar un ritmo distinto. Y junto con eso, creo que Sonora tiene varios temas que se van a tener que considerar porque son urgencias en la perspectiva incluso internacional. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el litio. ¿Alguien lo pudiera considerar como un recurso lejano, que ni siquiera lo conocemos, que no sabemos ni siquiera cuál sea realmente el beneficio que podamos tener nosotros? Pues resulta ser que esa parte va a ser un punto toral durante los 6 años de gobierno de este gobierno y detonante de desarrollo, porque estas empresas que están llegando al país han estado visualizando las potencialidades que hay y Sonora tiene ese potencial para la cuestión de un futuro desarrollo, cuando menos para la cuestión del uso del litio. La cuestión pues, muy desfavorable, por ejemplo, del trato que le estamos dando a la pesca, la cuestión de la vaquita marina, creo yo que ese tema nos va a arrojar fuerte controversia porque pues cuando menos los pescadores no están dispuestos a dejarlo tan a la ligera, ¿no? Pues ya es un tema de controversia. Exacto, la cuestión del derrame de contaminación en el río Sonora, aun cuando lo quisiéramos ver en una escala pequeña, realmente es una preocupación a escala global. La violencia de género, los sonorenses sí realmente somos agresivos con el comportamiento que llevamos entre nosotros, cuanti más con la cuestión del sector femenino, esa parte sigue marcando los ojos de fuera. Pero aquí en género no somos violentos. Pero fíjate con el hecho bueno, de... favorable. Con algunos puntos que marcaste, sobre todo la austeridad. Una pregunta, ingeniero. Sobre todo la austeridad de la que manejas y la proyección del gasto, pues, en cuanto a la nueva relación empresarial, sí. Se me hace muy interesante. Ahora sí, claro, Oye, nomás para hacer cerrar el tema que teníamos ahorita, para que no se convierta esto en una discusión, informarse en las mañaneras, yo creo que ahí viene todo el problema, porque según un estudio ha mentido 56,181 veces hasta junio, ahorita ya van a ir más. Entonces, no es un dato como que la mañanera sea muy trascendente para informarse, pero nomás te quería, para no discutir, vuelvo a insistir en el tema porque te hice la pregunta ahorita, nomás que me interrumpieron. ¿Qué te parece el gabinete que nombró hace unos días? Porque todavía faltan otros, ¿no? Sí. Alfonso Durazo, que también quiero agregar, me parece que Alfonso Durazo es la persona correcta que debe gobernar el Estado. Me parece que tiene mucho potencial, mucha fuerza. Yo estoy criticando números, no estoy criticando a las personas. Creo que tiene muchísimas expectativas de hacer bien las cosas y lo esperamos todos sonorenses. Y la verdad, en lo personal, yo sí creo que venga a ser algo distinto. Porque tiene las tablas, porque tiene la experiencia, porque no viene con ideologías, porque viene a trabajar y porque creo que viene a incluir gente profesional, pero pues de ti quería que me dijeras qué te parece, en un análisis así más o menos general, ¿qué te parece eso? Bueno, el perfil en general de hasta el momento, lo que se ha citado como gabinete, me parece distinto a cualquier otro esquema tradicional que antes se haya tomado. Es más, les partió las conversaciones a varias mesas el hecho de que llegara Álvaro Bracamontes a la Secretaría. Sí, nosotros también lo analizamos aquí, nos parece correcto, pero se nos hace que la cuestión es que esa es la tónica con la cual se va a conducir ahora, darle más seriedad y con personas que generen o que hagan la gestión de la confianza de manera más certera, más apropiada y con conocimiento de causa del fenómeno que es hacer pues política y desde el aspecto sociológico, ¿no? Sí, o sea, que para la Secretaría de Gobernación, el gobierno en específico,
Álvaro Sierra, ¿te parece que sí tenga el perfil? Bien, sabes que quería rehusarme a hacer menciones de nombres, pero porque este proyecto, más que de personajes, es acompañar un proyecto. Y si me preguntaras qué tan cercano está del proyecto Álvaro Bracamontes desde hace años, ¿no? Esa es la garantía que puedo dar. ¿Sabes qué? Pues es alguien que ya sabe la cuestión de los vaivienes que significa pues hacer planteamiento y hacer política desde la perspectiva de avance. Pues tú estás desde Sí. hace mucho en Morena, él ha estado desde hace mucho en Morena también. Sí. Nos ha acompañado bastante, o sea, tenemos esa familiaridad, vaya, nos conocemos. Y es más, el día que hacen el anuncio, dije, pues voy a felicitarlos. Bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? De los 8 que se mencionan, bueno, pues a los 8 los tengo en mi agenda, y el mismo mensaje mandado a todos, ¿no? Y bueno, y en reciprocidad responde. O sea, en esa familiaridad puedo decir que cuando menos a todos los que están en esta son amigos muy cercanos que han acompañado y que están precisamente comprometidos con esto. Ahora, otra parte significativa para mí, 3 diputados federales llamados a participar. O sea, hagamos memoria a ver cuándo había ocurrido esta parte, ¿no? A lo mejor es algo que va a quedar para como registro para decir, no solamente los llamó a participar, eran personajes que habían repetido por segunda ocasión su puesto, y vienen a hacer el respaldo a la cuestión del gobierno. Del Valle, Lorena, Valles, ¿y cuál es el otro? Heriberto Aguilar. Heriberto. Entonces, dice uno, bueno, realmente esto está ocurriendo como que, pues resulta ser que quien llega a un escaño de participación social tiene precisamente un peso constitucional, un peso de representación que no debiéramos dejar de lado, pues. O cuando menos para la Cuarta Transformación, eso es lo que significa. Si alguien quiere ascender a un puesto, tiene que tener un respaldo popular. Bueno, estos 3 personajes que van a estar en el gabinete van a contar con esa punto adicional que no ha tenido ningún otro secretario, por ejemplo, y visto en esa perspectiva, van a incidir cuando menos en una sinergia muy favorable, porque es algo que ya ha venido trabajando, al igual que Álvaro, pues no es ajeno a esta narrativa. Y junto con eso, pues vemos también personajes que ya han venido también teniendo el acercamiento y pidiendo la oportunidad de estar en la transformación. Creo yo que también va a ser una etapa muy interesante para mí, pues visualizar hasta qué grado llega la cuestión de la voluntad de hacer el cambio, hasta dónde llega el compromiso, la capacidad, la responsabilidad, y hasta qué punto nos vamos a enfrentar a dar resultados lo más pronto posible, porque hay temas que ameritan la urgencia de una respuesta. A diferencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de la llegada de Andrés, del presidente, pues, llega y con disponibilidad de recursos. Sí. Sonora llega, Alfonso, sin recursos, ¿eh? Yo no me imagino ese primer año. Ese primer año va a ser muy difícil porque no hay dinero simplemente, y lo acaba de reconocer también el nuevo secretario. Creo que la parte más complicada va a ser el cierre de este año, porque efectivamente al hablar de que no hay recursos, se habla del ejercicio todavía de este año del presupuesto que se aprobó. Así que esa va a ser precisamente, ahora sí, si lo quisiéramos considerar, van a ser los 90 o 100 días bajo el agua, o como 100 segundos bajo el agua, porque va a estar intenso y vamos a tener que estar trabajando precisamente en dar resultados. El primer reto que creo yo que se va a enfrentar este gobierno estatal, además de la cuestión de la falta de recursos, es cómo generar la confianza para que el regreso a clase sea una realidad. Creo que hay una postura muy encontrada entre padres, maestros, y una narrativa en lo general de que no son las condiciones más seguras, ¿no? Pero bueno, ese es para mí uno de los puntos, acompañado del tema del COVID. Me regreso en la cuestión, perdón, de lo educativo. Creo que va a ser un reto en torno a cómo empatas en 2 derechos, el derecho a la educación y el derecho a la salud. Creo que ese es el punto. Si no sabemos compaginar cómo el derecho a la salud puede convivir con el derecho a la educación, pues va a ser una prueba no superada. Hasta ahorita creo que el plan va corriendo favorablemente, pero bueno, hasta que no se tenga toda la disponibilidad de controles, pudiéramos estar hablando ya de medianamente cómo va despegando todo esto. El tercero tema que yo veo
complicado es el de la inseguridad, y en ese orden, ¿no? La inseguridad realmente es un tema que nos ha puesto de cabeza y casi esperando que no nos encuentre un evento, pues vaya, sangriento de más en la calle, y no lo digo nada más no lo digo por Hermosillo, sino por las otras ciudades. No tiene tanto ese problema, o sea, sí lo Sí. tiene, pues, pero no es tan grave como en otras Sí, ciudades del estado. es a lo que me refiero, de que amigos que están en Obregón, Caborca o Empalme o parte de Guaymas, pues es el tema de todos los días. La cuestión de la deuda que nos está dejando, que se está dejando también es algo, 12,000 millones, algo así. casi los 12, sí, es muy significativa para la cuestión de cómo revertir toda esa tendencia. El otro tema va a ser el agua. Creo que de aquí al resto de nuestros días, el tema de no visualizarnos como una entidad mayoritariamente desértica nos ha llevado también a hacer un mal uso de este recurso, y vamos a tener que comenzar a ver fuentes alternas para la cuestión de nuestra propia sobrevivencia y en torno al tema del agua. Ahorita tocaste un tema que me Sí. gustaría que me abordaras, porque me parece muy interesante, y Va. creo que comentaste lo del litio, Ujú. que está Sonora en el plano, en la vista del mundo, porque se supone que aquí está el El segundo más grande del planeta, sí. en algún momento fue el primero, creo, no sé si el segundo, y eso pues genera mucha expectativa. Ya hay unas empresas ahí, creo que unas son china y canadiense, que están explotando, están empezando, a abrirla, a prepararla para explotarla. Históricamente yo no veo que Sonora con tanto potencial, y el otro día lo platicaba contigo ahí fuera de aquí las cámaras, tanto potencial que tiene Sonora en lo minero, que es el estado por excelencia a nivel nacional, es el mayor productor de minero del país. No le veo ese beneficio que pueda tener Sonora, como otros estados lo tienen. Por ejemplo, Coahuila se me figura que es un estado que sí ha sabido capitalizar esa fortaleza que tiene con el carbón y con la producción de acero, ¿no? No sé, Sonora se me figura que le falta mucho, no lo ha capitalizado. En ese aspecto creo que aplica más la idea de cómo llega también este gobierno ahorita en un desfase de tiempo. ¿A qué me refiero? Bueno, llegamos con 3 años de gobierno federal, pero apenas a iniciar con un periodo de la 4T apenas en Sonora. Ese desfase de 3 años nos arroja esa perspectiva de decir, bueno, ¿por qué no se ha aprovechado? Pues porque todavía el gobierno estatal actual, que todavía no se va, seguía operando en el modelo tradicional. Es decir, 45% del territorio sonorense está concesionado a mineras. ¿Deja rentas eso a Sonora, al estado en sí? No está dejando, no. Nada. Pero te lo marco como un referente de que si quisieras proceder en contra de ese posicionamiento, tendrías que un duelo legal que va a estar fuerte, vaya. Y que no necesariamente es competencia nada más del Estado, sino de la Federación, quien internacionales y todo. quien extendió precisamente los permisos, y cómo vamos a ir desmenuzando esa parte para poder que todos los recursos naturales que están en nuestro estado dejen, pues vaya, un beneficio a nosotros mismos. Vamos a tardarnos, yo estimo, cuando menos los 2 primeros años, lo más controversial en traducir esta parte de sacudir las viejas estructuras hey, si no vas a ocupar si no estás ocupando esta tierra y no la estás haciendo producir, ya fuera en agricultura, ganadería o minería, Pues, va a venir una cuestión de un proceso para hacerlo rentable. Y en la dinámica, quizá no de expropiación, sino la cuestión de que, oye, urge que este Estado comience a transitar a un mayor estadio de oportunidades. No las tenemos, esa es la realidad, y están en unas cuantas manos. Y peor todavía que esas cuantas manos, algunas de ellas ni siquiera están en nuestro estado, que son estas mineras, ¿no? Sí, y yo he hecho con ninguna empresa, de las grandes empresas mineras del estado, son de sonorenses ni siquiera. Es correcto. Bueno, ¿qué nos faltaría a los sonorenses para que nos cayera el chip? Decir, oye, puedo entrarle a esta industria o puedo apoyar o tal cual la actividad. Pues va a ser un proceso también de convencernos de que esto va para adelante. Bueno, ingeniero, ya te toca. Pues ya casi me duermen. Oye, Javier, pues sí nos gustaría que fueras un gran expositor, yo creo, cuando menos de las mañaneritas chiquitas aquí en Sonora, porque de eso le va a venir como anilla al dedo al gobernador, porque pues es muy importante, ¿no? Es muy importante, y sobre todo viniendo de un paisano, pues como tú, Okay. que realmente diga las cosas como son, porque sigue permeando la confusión, pues, ¿no? Sí. Ahora, Es la transición, ingeniero. Es la transición no, que se pero, vive. sí, pues, pero como dice Clark, pues te las venden y la compras así. Ahora, yo nada más he estado viendo que el espíritu ha campeado aquí en la superficie de Sonora, desde que entró el gobierno de López Obrador,
es el espíritu del cambio de la 4T. Espero yo sinceramente que con Alfonso Durazo pues ya encarne este espíritu y que de perdida se refleje algo de lo que te está cuestionando Clark aquí con respecto cuando menos a las mineras, el empleo, la dinámica, las finanzas, la seguridad y la educación, que pues sinceramente han estado para llorar. Claro. Porque ya le quedan 3 años, ¿no?, que aprovecharía Alfonso el apoyo de López Obrador, y quién sabe pues cómo vienen los avatares respecto del 2024, ¿no? Claro. Que quién sabe para dónde se incline la balanza, y eso es lo importante. Cuando menos esperamos verte pues defendiendo a Sebastián, pero con conocimiento, con datos duros. Y sobre todo es muy importante para mí, para este set, tener gente o tener la presencia de personas como tú que realmente, pues más que defender el punto, lo haces con convicción, con datos duros y con conocimiento. Eso me queda a mí de esta pequeña entremesa. Y pues veo los comentarios muy acertados de Roberto y de Arturo. Te estamos invitando de nuevo cuando tengas oportunidad. Cuando gusten. Y aquí vamos a estar, no sé, para cerrar. Sí, Roberto. solamente yo creo que podríamos hacer los últimos comentarios. Adelante, claro. No, ya nada más, yo creo que ya me quedó claro, te agradezco la visita, y agradecerte de antemano, pues sabemos que nos conocemos desde hace mucho tiempo, sí, jugamos fútbol americano juntos por allá, es un gustazo, que pues, es mi paisano, navajoense también, orgulloso, y pues muchas gracias por visitarnos y darnos tu punto de vista. Claro. A mí me queda claro, Javier, ingeniero, que es parte de la transición que vivimos. Claro. Incluso la formación que teníamos nosotros era solamente acusatoria. Nos están robando. Y otra vez viene el gobierno y mira cómo dejó al país temblando. Y viene otra horneada de ricos, diría Clark, ¿no? Vienen al gobierno y otra horneada de ricos. En la población quedaba solamente eso, pues. Claro que llega un gobierno como el de López Obrador, con la bandera de la lucha contra la corrupción, y se estremece sobre todo el sector de la derecha. Por supuesto que sí, el que estaba recibiendo eternamente las grandes canonjías. Pero bueno, es un proceso de transición y ahí me da mucho gusto que hayas estado con nosotros. También, por supuesto, tienes bastante información y esa información qué bueno que se comparte con el público. Terminamos, ingeniero, ¿quieres hacer algún comentario final? Pues nada más agradecerle a Javier el hecho de haber estado con nosotros en esta ocasión y le reiteramos la invitación para próximos programas, Javier. Muy bien, Javier. De acuerdo. ¿Comentario final? Fíjese, sí, creo que sería oportuno considerar cuando menos o ser claros en mi estrategia, ¿no? En la cuestión de al venir o aceptar las invitaciones precisamente a todos los espacios. Yo mantengo una perspectiva todavía de activista. Me gusta el activismo. Antes de sentirme como un actor político, como quiera, me siento más como alguien que le gusta pues, promover y hacer la gestión del cambio. Mi estrategia es clara, cuando menos 3 puntos. Tener la tenacidad y la persistencia sobre lo que creo y que el cambio va hacia ese, o cuando menos hacer que el cambio vaya hacia el rumbo favorable. El segundo punto, apostarle a la convivencia. O sea, si nos cerramos en un conocimiento y que decimos, hey, no está dándole la oportunidad del disento a los demás y no nutrirnos, pues nos estamos perdiendo también la oportunidad de conocimiento. Creo que ahí tiene que residir el desarrollo humano. Mientras si cerramos las fuentes de comunicación y no hay convivencia, simple y sencillamente eso no se da. Ese es parte del activismo, o del activismo más moderno que se está generando en el mundo. Y el tercero, pues hay que divertirnos, hombre. Esto no puede ser tan rígido, porque nos estaríamos privando incluso antes de la convivencia, la cuestión de la manera lúdica y tan familiar que tenemos de relacionarnos entre nosotros, hombre. Sí. Para mí, esos son los 3 elementos clave: tenacidad, convivencia y la cuestión de diversión. Eso es lo que me trae precisamente a aceptar este tipo de invitaciones y lo hago con todo. Muy bien, con todo pues entonces agradecemos al militante Javier Ruiz, al ingeniero militante de la izquierda, progresista, activista. Gracias por tu presencia aquí y aquí terminamos el programa. Muchas gracias a ustedes.